¿Cómo puede uno de los reyes más importantes de la historia de España seguir siendo un gran desconocido? Mientras el mito del rey Arturo vive en libros y películas, Leovigildo, un guerrero real que unificó Hispania a golpe de espada y visión política, fue relegado al olvido. Pero hoy su historia resucita. En este video descubrirás cómo un hombre desafió imperios, aplastó rebeliones y fundó el primer estado peninsular tras Roma. Quédate hasta el final, porque conocer a Leovigildo no es solo descubrir un rey, es entender cómo nació la España medieval. ¿Cómo es posible que uno de los reyes más importantes de la historia de España permanezca casi olvidado en la memoria colectiva? Mientras el mítico rey Arturo, figura probablemente legendaria, ocupa un lugar privilegiado en el imaginario europeo, Leovigildo, un monarca de carne y hueso cuyas hazañas transformaron para siempre el destino de la península ibérica, apenas es recordado fuera de los círculos académicos. En la Alta Edad Media, cuando Europa atravesaba uno de sus períodos más oscuros y caóticos, surgió en Hispania un líder excepcional cuya espada y visión política lograron lo que muchos consideraban imposible: la unificación territorial de la antigua Hispania romana bajo un solo cetro. Batalla tras batalla, decreto tras decreto, Leovigildo construyó los cimientos de lo que sería el poderoso reino visigodo de Toledo, el primer estado unificado de la península tras la caída del Imperio Romano. Su historia no es leyenda como la de Arturo y su Excalibur, sino hechos documentados por cronistas contemporáneos. Y sin embargo, mientras Arturo ha sido inmortalizado en innumerables obras de arte, literatura y cine, Leovigildo espera todavía su justo reconocimiento. Quizás porque la historia la escriben los vencedores, y nuestro protagonista, siendo arriano, en un reino que poco después de su muerte se convertiría oficialmente al catolicismo, vio cómo su memoria quedaba eclipsada por la de su hijo Recaredo o incluso por la de su primogénito rebelde Hermenegildo, quien sería canonizado siglos después. Flavius Leovigildus, como era su nombre completo, nació probablemente hacia el año 536, en un momento crítico para su pueblo. Los visigodos, otrora poderosos, habían perdido casi todas sus posesiones en la Galia a manos de los francos y se refugiaban en la península ibérica, donde su control era más nominal que efectivo. Nadie podría haber anticipado que aquel niño nacido en tiempos tan turbulentos estaba destinado a convertirse en el monarca que unificaría peninsular, sentando las bases de una entidad política que perviviría por más de siglo y medio. Este es el relato de un rey guerrero, de un estratega político brillante y de un legislador visionario. Es la historia de Leovigildo, la espada que forjó la Hispania visigoda, un personaje que merece ser rescatado del olvido y ocupar el lugar que le corresponde en la historia de España. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo, para conocer al hombre que transformó un reino fragmentado en una potencia mediterránea y cuyo legado influiría profundamente en la configuración posterior de la península ibérica. Para comprender la magnitud de la obra de Leovigildo, debemos primero retroceder y contemplar el escenario que le precedió. El gran imperio romano de Occidente, que durante siglos había dominado la península ibérica, se desmoronaba lentamente desde el siglo III, enfrentado a crisis internas y a la creciente presión de los pueblos germánicos en sus fronteras. En el año 409, suevos, vándalos y alanos atravesaron los Pirineos e irrumpieron en Hispania, comenzando un nuevo capítulo en la historia peninsular. Los visigodos, federados del imperio desde el 418,
habían establecido en el sur de la Galia el reino de Tolosa con capital en la actual Toulouse. Desde allí, por encargo imperial, intervinieron en Hispania para combatir a los otros pueblos germánicos, especialmente a los suevos, a quienes derrotaron contundentemente en la batalla del río Órbigo en 456. Sin embargo, no ocuparon permanentemente la península, prefiriendo consolidar su reino galo, que llegaría a extenderse desde el Loira hasta Gibraltar, incluyendo partes significativas del noreste hispano. El punto de inflexión llegó en el año 507, cuando los francos, liderados por Clodoveo, derrotaron a los visigodos en la decisiva batalla de Bouillé. El rey Alarico II murió en combate y el reino de Tolosa se desplomó. Los visigodos perdieron casi todas sus posesiones galas, salvando únicamente la Septimania, la actual región de Languedoc-Rosellón, gracias a la intervención de su poderoso aliado, Teodorico el Grande, rey de los ostrogodos en Italia. Fue entonces cuando, forzados por las circunstancias, los visigodos trasladaron el centro de gravedad de su reino a Hispania. Durante las décadas siguientes, los visigodos intentaron recomponerse de esta catástrofe. Establecieron primero su capital en Barcelona y posteriormente en Toledo, pero su control efectivo sobre la península era extremadamente limitado. En el noroeste, el reino suevo mantenía su independencia en Gallaecia. En el sur, numerosas ciudades béticas se gobernaban autónomamente. En la costa mediterránea, el emperador Justiniano había recuperado una franja significativa para el Imperio bizantino, creando la provincia de Hispania. Y en las montañas del norte y centro, diversos pueblos indígenas y señoríos hispano-romanos mantenían su independencia de facto. Era, en definitiva, una Hispania fragmentada, muy lejos de la unidad provincial romana, donde el poder visigodo se limitaba a ciertos núcleos urbanos y sus alrededores. Los reyes anteriores a Leovigildo habían sido incapaces de revertir esta situación, enredados en constantes luchas intestinas y conspiraciones nobiliarias. El reino visigodo parecía condenado a ser una entidad política marginal, atrapada entre los francos al norte, los bizantinos al sur y diversos poderes locales que no reconocían su autoridad. El mundo en el que nació y creció, Leovigildo estaba sumido en una crisis sin precedentes, una auténtica edad oscura que los historiadores modernos han calificado como uno de los períodos más difíciles para estar vivo en toda la historia de la humanidad. Hacia el año 536, fecha probable de su nacimiento, Europa experimentó un fenómeno catastrófico que cambiaría el curso de la historia. Una serie de erupciones volcánicas masivas, al menos 3, según los registros geológicos, oscurecieron los cielos durante 12 a 18 meses. Este fenómeno, conocido como el Evento de 536, provocó lo que los cronistas de la época describieron como un año sin sol. El historiador bizantino Procopio de Cesarea escribió que el sol dio luz sin brillo como la luna durante todo el año. El cielo permaneció cubierto por una densa niebla volcánica que redujo drásticamente la temperatura global. Los anillos de crecimiento de los árboles revelan que fue el inicio de la década más fría de los últimos 2 milenios. Las consecuencias fueron devastadoras. Las cosechas se perdieron en todo el continente, provocando hambrunas generalizadas y debilitando a poblaciones enteras. Como si esta catástrofe climática no fuera suficiente, apenas unos años después, entre el 541 y el 544, llegó la primera pandemia de peste bubónica documentada en la historia europea, la llamada Plaga de Justiniano. Esta epidemia, que se extendió desde Egipto hasta las Islas Británicas, diezmó la población del Mediterráneo,
matando, según algunas estimaciones, a entre 25 y 50 millones de personas, casi la mitad de la población del mundo conocido. El medievalista Michael McCormick no exageraba cuando afirmaba que esos años fueron los peores para estar vivo. En este contexto de crisis ambiental, económica y sanitaria, las estructuras políticas heredadas del mundo romano se desmoronaban a ojos vista. Los sistemas fiscales colapsaron, las ciudades se contrajeron, el comercio a larga distancia prácticamente desapareció y la cultura escrita quedó relegada a unos pocos centros monásticos. El poder efectivo se fragmentó en multitud de autoridades locales que apenas podían garantizar la seguridad más básica a sus poblaciones. Europa occidental entraba en un período de profunda transformación, donde los antiguos marcos imperiales cedían paso a realidades políticas mucho más reducidas y frecuentemente enfrentadas entre sí. Para los visigodos, estas circunstancias agravaron su ya precaria situación. Derrotados por los francos, despojados de gran parte de su territorio, con una monarquía inestable y electiva que propiciaba constantes luchas por el poder entre los diferentes linajes nobiliarios, parecían destinados a convertirse en una nota a pie de página en la historia de la península ibérica. La amenaza constante de los francos desde el norte, de los bizantinos desde el sur y de las rebeliones internas hacían que el futuro del reino visigodo fuese extremadamente incierto. Fue en este mundo convulso, inestable y peligroso donde se forjó el carácter de Leovigildo. Las fuentes no nos dicen nada sobre su juventud o formación, pero podemos suponer que, como miembro de la élite visigoda, recibió entrenamiento militar y probablemente participó en campañas bélicas desde 1100, temprana edad. Su padre pudo haber sido el general ostrogodo Liuvirit, lo que explicaría su posterior colaboración con su hermano Liuba. Lo que sí sabemos con certeza es que cuando llegó al poder, había desarrollado las cualidades necesarias para sobrevivir y prosperar en aquellos tiempos sombríos. Valor en el campo de batalla, astucia política, determinación implacable y una visión estratégica que le permitiría transformar radicalmente el destino de su pueblo y de la península ibérica. ¿Qué sucede cuando un reino queda sin timonel en medio de una tormenta? En el año 567, la muerte del rey Atanagildo sumió al reino visigodo en una profunda crisis política. Imagina una tierra vasta y fragmentada, donde señores locales y nobles ambiciosos observaban como buitres la ausencia de un líder, calculando sus oportunidades para aumentar su poder personal. Durante 5 interminables meses, un vacío de poder sin precedentes paralizó las instituciones del reino. El trono, símbolo de la unidad visigoda, permanecía vacante mientras las facciones nobiliarias se enfrentaban en los pasillos del palacio y en los campamentos militares. La situación era tan delicada que cualquier movimiento apresurado podría haber desencadenado una guerra civil, fragmentando aún más un reino ya de por sí debilitado. En Narbona, la ciudad más importante de la Septimania, el último bastión visigodo en la Galia tras la derrota ante los francos, los nobles finalmente alcanzaron un compromiso que ninguna facción habría elegido como primera opción, pero que todas podían aceptar: la elección de Liuba I. Este aristócrata, respetado por su prudencia más que temido por su fiereza, representaba una solución temporal que evitaba el derramamiento de sangre inmediato. La elección de Liuba revelaba la fragilidad del sistema político visigodo. A diferencia de otros reinos germánicos que habían adoptado sistemas hereditarios más estables, los visigodos mantenían un sistema electivo entre los miembros de la nobleza, lo que generaba tensiones recurrentes.
Cada transición de poder era un momento de vulnerabilidad que los enemigos externos, francos y bizantinos, observaban con avidez, esperando el momento oportuno para atacar. Mientras tanto, en Toledo, la capital de facto del reino en la península, los nobles locales contemplaban con recelo la elección de un rey en la lejana Narbona. La distancia no era solo geográfica, sino también política. ¿Acaso los intereses de la Septimania prevalecerían sobre los de Hispania? Esta tensión entre centro y periferia sería determinante en los acontecimientos que estaban por llegar. La amenaza franca no era un fantasma lejano, sino una realidad palpable. Los poderosos reinos merovingios, divididos entre los nietos de Clodoveo pero aún formidables, presionaban constantemente la frontera norte del territorio visigodo. Liuba I, consciente de que no podía defender simultáneamente ambos frentes de su fragmentado reino, tomó una decisión sin precedentes que cambiaría el curso de la historia peninsular: dividir el poder. En un movimiento que sorprendió a propios y extraños, Liuba convocó a su hermano menor, Leovigildo, y le ofreció compartir la corona. No se trataba de una corregencia simbólica, sino de una verdadera división territorial del poder. Liuba permanecería en Narbona, vigilando la frontera franca, mientras enviaba a su hermano a Toledo para gobernar los territorios hispánicos, mucho más extensos, pero también más problemáticos. ¿Quién era este Leovigildo que repentinamente se encontraba elevado a la dignidad real? Los cronistas nos presentan a un hombre de mediana edad, viudo y con 2 hijos pequeños, Hermenegildo y Recaredo. A diferencia de su hermano, conocido por su temperamento conciliador, Leovigildo había forjado su reputación en el campo de batalla. Los soldados hablaban en voz baja de su determinación implacable, de cómo sus ojos grises parecían calcular cada movimiento del enemigo, de cómo su espada siempre encontraba el camino hacia la victoria. El contraste entre ambos hermanos no podía ser más marcado. Liuba, el diplomático, prefería resolver conflictos mediante negociaciones y alianzas. Leovigildo, el guerrero, veía en el acero templado la mejor herramienta para la unificación. Esta complementariedad resultaría providencial. Mientras uno mantenía la paz en el norte, el otro preparaba la reconquista en el sur. Cuando Leovigildo llegó a Toledo en el año 568, encontró una ciudad que solo conservaba vestigios de su antigua gloria romana. Los acueductos funcionaban intermitentemente, los foros estaban parcialmente abandonados y las murallas mostraban las cicatrices de conflictos pasados. Sin embargo, sus ojos no veían ruinas, sino posibilidades. Desde aquella colina, rodeado por el abrazo del río Tajo, un nuevo reino podría ser forjado si se contaba con la visión y la determinación necesarias. El tablero político del reino visigodo cambió dramáticamente cuando Leovigildo, ya instalado en Toledo, recibió una propuesta que no podía rechazar: un matrimonio con Goswinta, la viuda del rey Atanagildo. Para comprender la magnitud de esta alianza, debemos entender quién era esta mujer extraordinaria que desafió las convenciones de su tiempo. Goswinta no era simplemente una reina viuda, era el vértice de una red de poder que se extendía más allá de las fronteras visigodas. Madre de Brunequilda, reina de Austrasia, y de Galsvinta, quien había sido brevemente reina de Neustria, sus conexiones con los reinos francos le otorgaban una influencia diplomática inigualable. Pero su verdadero poder residía en el control del tesoro real, esa acumulación de riquezas que determinaba la capacidad de un monarca para mantener un ejército leal y recompensar a sus seguidores. El matrimonio, celebrado en el año 569, transformó a Leovigildo de un corregente con autoridad cuestionada a un monarca con legitimidad dinástica
y, crucialmente, con los recursos necesarios para materializar sus ambiciones. Los nobles que antes lo miraban con recelo, ahora se inclinaban respetuosamente ante el esposo de Goswinta. Las monedas acuñadas con ambos perfiles circulaban como símbolo tangible de esta unión de poder. Para Leovigildo, viudo con 2 hijos, adolescentes, este matrimonio representaba no solo ventajas políticas, sino también desafíos familiares. Hermenegildo y Recaredo, acostumbrados a la ausencia paterna durante las campañas militares, debieron adaptarse a la presencia de una madrastra poderosa y ambiciosa. Goswinta, por su parte, vio en estos jóvenes no solo hijastros, sino potenciales peones en el gran juego de las alianzas matrimoniales con otros reinos. Las bodas reales de la época no eran simples ceremonias, sino acontecimientos políticos que sellaban pactos entre reinos. Los visigodos habían aprendido a utilizar estas alianzas de sangre como herramienta diplomática, especialmente con los reinos francos, siempre amenazantes en su frontera norte. En este contexto, las mujeres de la familia real jugaban un papel crucial como embajadoras permanentes en cortes extranjeras, transmisoras de cultura e información y potenciales influencias sobre sus esposos e hijos. La propia Goswinta había orquestado varios de estos matrimonios estratégicos, tejiendo una red familiar que servía como primera línea de defensa diplomática para el reino visigodo. ¿Cómo se reconstruye un reino que existe más en pergaminos que en la realidad? Cuando Leovigildo tomó posesión del Palacio Real en Toledo en el año 569, el mapa que desplegaron ante él sus consejeros mostraba una ficción política más que una realidad territorial. El reino visigodo, heredero nominal de una parte sustancial de la Hispania romana, era en la práctica un mosaico fragmentado donde la autoridad real apenas se extendía más allá de unas pocas ciudades. En el sur, la rica provincia de la Bética estaba controlada por una aristocracia hispano-romana que, aunque nominalmente reconocía la soberanía visigoda, actuaba con total independencia. Ciudades como Córdoba, antigua capital de la provincia romana, mantenían sus propios senados locales, recaudaban sus propios impuestos y, cuando era necesario, levantaban sus propias milicias. Su lealtad al trono de Toledo era meramente ceremonial, expresada en embajadas anuales que traían regalos, pero no tributos regulares. El sureste peninsular presentaba un desafío aún mayor: la presencia del Imperio Bizantino. Desde que el emperador Justiniano había enviado tropas a la península durante el reinado de Atanagildo, una franja costera desde Cartagena hasta Málaga formaba parte de la provincia imperial de España. Estas tierras, controladas directamente desde Constantinopla, representaban no solo una pérdida territorial, sino también una amenaza constante de expansión hacia el interior. La pérdida del tesoro real durante las turbulencias previas había dejado a la corona visigoda en una situación financiera precaria. Sin recursos para mantener un ejército permanente numeroso, la capacidad de Leovigildo para imponer su autoridad quedaba seriamente comprometida. Los nobles visigodos, conscientes de esta debilidad, aprovechaban para fortalecer sus posiciones locales, convirtiendo lo que debían ser distritos administrativos en pequeños feudos personales. El desafío que Leovigildo enfrentaba era triple y aparentemente imposible: unificar territorialmente un reino fracturado, pacificar regiones que llevaban generaciones funcionando de manera autónoma y enriquecer un tesoro real agotado para financiar las campañas necesarias. Cualquiera de estas tareas habría consumido el reinado completo de un monarca común. Leovigildo tendría que abordarlas simultáneamente con los limitados recursos a su disposición.
El sol mediterráneo se reflejaba en los cascos y corazas de los soldados bizantinos que patrullaban las murallas de Cartagena. Desde este puerto estratégico, los representantes del emperador controlaban una estrecha franja costera que se extendía como una daga clavada en el flanco del reino visigodo. Para entender por qué Leovigildo no atacó inmediatamente este territorio, debemos dirigir nuestra mirada hacia el otro extremo del Mediterráneo, hacia la corte imperial de Constantinopla, el imperio bizantino que Leovigildo enfrentaba en la década de 570 distaba mucho de ser el poderoso estado que Justiniano había expandido décadas atrás. El emperador Justino II, sobrino y sucesor de Justiniano, había heredado un imperio agotado por costosas campañas militares y devastado por la plaga de Justiniano, una pandemia que había diezmado la población. En el oriente, los persas sasánidas presionaban las fronteras imperiales, mientras que en los Balcanes las incursiones ávaras y eslavas requerían atención constante. Esta situación de debilidad bizantina presentaba una oportunidad estratégica que Leovigildo, con su visión militar aguda, no tardó en identificar. La provincia de Hispania, aunque valiosa por sus puertos y su producción agrícola, era para Constantinopla un territorio periférico cuya defensa dependía más de su prestigio que de su importancia económica real. Las guarniciones bizantinas, compuestas principalmente por tropas locales, complementadas con un pequeño contingente de soldados profesionales, estaban lejos de ser invencibles. Leovigildo, sin embargo, era demasiado astuto para lanzarse a una confrontación directa con el prestigioso imperio. En lugar de ello, optó por una estrategia de desgaste gradual. Primero consolidaría su poder en las zonas interiores adyacentes, cortaría las rutas de suministro terrestres y solo entonces, cuando Bizancio estuviera suficientemente debilitado, lanzaría el ataque definitivo. Esta paciente aproximación revelaba a un estratega que pensaba no en victorias inmediatas, sino en conquistas permanentes. Mientras tanto, en las ciudades bajo control bizantino como Málaga o Cartagena, la población local vivía en una curiosa dualidad. Oficialmente súbditos del emperador oriental, mantenían vínculos comerciales, familiares y culturales con las zonas visigodas circundantes. Esta ambigüedad de lealtades sería otro factor que Leovigildo explotaría hábilmente en sus futuros movimientos contra la presencia imperial en suelo hispánico. El año 570 marcó el inicio de la reconquista visigoda. Tras meses de cuidadosa planificación, reclutamiento de tropas y acumulación de suministros, Leovigildo lanzó su primera gran ofensiva militar dirigida hacia el sureste peninsular. La elección de este teatro de operaciones no era casual. Se trataba de crear una zona de amortiguación entre los territorios firmemente visigodos y las posesiones bizantinas en la costa. La campaña se desarrolló con una precisión que sorprendió tanto a aliados como a enemigos. Las ciudades de Basa y Guadix, antiguos centros romanos que controlaban importantes rutas comerciales, cayeron tras breves asedios. La Vega de Granada, fértil región agrícola que podía abastecer a un ejército en campaña, fue sistemáticamente ocupada. Finalmente, las tropas visigodas llegaron a las inmediaciones de Málaga, importante puerto bizantino cuyas murallas, sin embargo, resultaron demasiado formidables para un ataque directo en esta primera fase. Más allá de las ganancias territoriales, estas victorias iniciales proporcionaron algo que Leovigildo necesitaba desesperadamente: botín de guerra. Las ciudades conquistadas entregaron sus tesoros al vencedor, permitiéndole recompensar generosamente a sus oficiales y soldados. Esta inyección de riqueza tuvo un efecto multiplicador. Nobles que hasta entonces habían observado con escepticismo
ahora enviaban contingentes para unirse al ejército real, atraídos por la perspectiva de participar en el reparto del botín futuro. La noticia de estos éxitos recorrió la península, transformando la percepción pública de Leovigildo. Ya no era simplemente el hermano del rey enviado a administrar un territorio problemático. Era un líder militar victorioso que estaba restaurando el prestigio del reino visigodo. En Toledo, Goswinta utilizaba estas victorias para fortalecer la posición de su esposo entre la aristocracia cortesana, organizando celebraciones donde se narraban las hazañas del ejército real. El punto culminante de esta primera fase expansiva llegó en 571 con la conquista de Asidonia, actual Medina. Sidonia, enclave estratégico que controlaba las comunicaciones entre la Bética occidental y las posesiones bizantinas. Con esta victoria, Leovigildo no solo ampliaba su territorio, sino que también aislaba parcialmente las guarniciones imperiales, dificultando su abastecimiento y comunicación por vía terrestre. El primer paso hacia la expulsión de Bizancio, de suelo hispánico, se había dado con éxito. Bajo el sol implacable de la meseta castellana, cientos de hombres entrenaban infatigablemente en las afueras de Toledo. El polvo levantado por los caballos de la caballería pesada visigoda se mezclaba con los gritos de los instructores que dirigían los ejercicios de la infantería. ¿Cómo transformó Leovigildo un conjunto de guerreros tribales en un ejército capaz de conquistar la península? La estructura militar visigoda que Leovigildo heredó combinaba tradiciones germánicas con adaptaciones del sistema romano. En 1900, su base se encontraban los bucelarios, guerreros profesionales vinculados por juramentos personales a nobles particulares. Estos contingentes privados, aunque efectivos, representaban un problema de lealtad. Obedecerían a la corona o a sus señores directos en caso de conflicto. Leovigildo abordó esta cuestión creando un núcleo de tropas directamente dependientes del rey, financiadas por el Tesoro Real y comandadas por oficiales de absoluta confianza, muchos de ellos promocionados por mérito más que por nacimiento. El TIL, equipo del soldado visigodo, reflejaba una síntesis de influencias. Las espadas largas de tradición germánica coexistían con los escudos circulares de inspiración romana. La caballería pesada, elemento distintivo del ejército visigodo, protegía a jinetes y monturas con cotas de malla y petos metálicos, formando una fuerza de choque devastadora en campo abierto. La infantería, menos prestigiosa, pero numéricamente superior, se organizaba en unidades de tamaño variable equipadas con lanzas, escudos y espadas cortas. Las tácticas desarrolladas bajo el liderazgo de Leovigildo mostraban una flexibilidad notable. Frente a los ejércitos bizantinos, maestros en la guerra defensiva desde posiciones fortificadas, los visigodos perfeccionaron técnicas de asedio que incluían el uso de torres móviles, arietes protegidos y operaciones de minado. Contra los pueblos del norte como cántabros o vascones, especialistas en emboscadas en terreno montañoso, Leovigildo empleaba unidades ligeras de exploración y tácticas de contraemboscada. Una innovación crucial fue la creación de una red de fortificaciones estratégicamente ubicadas, recuperando la tradición romana de los limitanei, tropas fronterizas. Leovigildo estableció guarniciones permanentes en castillos y ciudades fortificadas que servían como bases para operaciones ofensivas y como refugio en caso de reveses. Estas fortificaciones, muchas de ellas visibles aún hoy en el paisaje español, aseguraban que los territorios conquistados permanecieran bajo control visigodo, incluso cuando el ejército principal operaba en otros frentes. La transformación
del ejército visigodo durante este periodo fue tan profunda que los cronistas bizantinos, generalmente despectivos hacia los bárbaros, comenzaron a referirse a las fuerzas de Leovigildo con términos que denotaban respeto profesional. La máquina militar que estaba construyendo no solo servía para conquistar territorios, sino también como herramienta de unificación interna. Servir en el ejército real integraba a visigodos e hispanorromanos bajo un mando común y un propósito compartido. Las murallas de Córdoba, que habían resistido a vándalos y a otros pretendientes durante generaciones, se alzaban desafiantes ante el ejército visigodo que acampaba a sus puertas en la primavera del año 572. La antigua capital de la Bética, orgullosa de su linaje romano y de su refinamiento cultural, representaba mucho más que un objetivo militar. Era el símbolo de la resistencia hispano-romana al poder visigodo. La aristocracia cordobesa, descendiente de antiguas familias senatoriales romanas, había mantenido un estatus de semi-independencia desde la llegada de los visigodos a la península. Desde sus lujosas villas en el valle del Guadalquivir y sus mansiones urbanas decoradas con exquisitos mosaicos, estos potentados locales administraban extensos latifundios, controlaban el comercio fluvial y, crucialmente, influían en la opinión pública a través de su patrocinio de la Iglesia Católica, en contraposición al arrianismo oficial visigodo. La importancia económica de Córdoba difícilmente podía exagerarse. Su posición sobre el Guadalquivir la convertía en nudo de comunicaciones entre el interior y la costa atlántica. Sus mercados eran célebres por la calidad de sus productos manufacturados, desde cerámica fina hasta elaborados trabajos en metales preciosos. Su ceca acuñaba moneda que circulaba ampliamente, compitiendo con las emisiones oficiales visigodas. Controlar Córdoba significaba controlar los recursos económicos necesarios para financiar futuras campañas. La campaña de Leovigildo contra Córdoba fue metódica y despiadada. Primero aisló la ciudad, cortando sus comunicaciones con otras poblaciones rebeldes. Luego devastó sistemáticamente los cultivos circundantes, privando a los defensores de abastecimiento local. Finalmente, tras un asedio que puso a prueba tanto la determinación de los sitiadores como la resistencia de los sitiados, la ciudad capituló, abriendo sus puertas al ejército visigodo que entró en formación de batalla, con estandartes desplegados y armas brillando bajo el sol andaluz. El tratamiento que Leovigildo dispensó a los vencidos reveló la dureza calculada de su carácter. Los cabecillas de la resistencia fueron ejecutados públicamente como advertencia, sus propiedades confiscadas y redistribuidas entre oficiales visigodos leales. Se impusieron pesados tributos a la población civil como castigo por su rebeldía. La guarnición local quedó bajo el mando directo de oficiales de confianza del rey. Sin embargo, Leovigildo evitó una represión indiscriminada que hubiera alimentado futuros resentimientos. A la mayoría de habitantes se les permitió continuar con sus vidas y negocios bajo la nueva administración, siempre que aceptaran la autoridad visigoda sin cuestionamientos. Era la política del puño de hierro envuelto en un guante de seda, implacable pero no vengativo, severo pero no cruel, sin necesidad. ¿Qué ocurre cuando un pueblo conquistador pierde su ímpetu guerrero? En el extremo noroccidental de la península, el antiguo reino suevo de Gallaesia ofrecía un estudio de caso fascinante sobre el auge y caída de un poder bárbaro. Para comprender la situación que Leovigildo enfrentaría eventualmente en esta región, debemos retroceder más de un siglo en el tiempo. Los suevos habían cruzado el Rin helado en el fatídico invierno del 406,
formando parte de la gran migración que marcó el principio del fin para el Imperio Romano de Occidente. Tras atravesar la Galia, este pueblo germánico de origen escandinavo se asentó en el noroeste hispánico, estableciendo uno de los primeros reinos independientes dentro de los antiguos límites imperiales. Su momento de mayor expansión llegó bajo el rey Requila, 438-448, cuando controlaron casi todo el oeste peninsular, incluyendo la Lusitania y parte de la Bética. Sin embargo, esta edad dorada sueva fue efímera. En el año 456, una expedición visigoda liderada por el rey Teodorico II infligió una devastadora derrota a los suevos en la batalla del río Órbigo. Esta catástrofe militar confinó a los suevos a Gallaesia, iniciando un período de fragmentación interna y debilidad que duró décadas. La monarquía sueva sobrevivió, pero su influencia quedó drásticamente reducida y su prestigio severamente dañado. Un punto de inflexión crucial en la historia sueva ocurrió hacia 550, cuando el rey Carriarico, buscando la curación milagrosa de su hijo, solicitó reliquias de San Martín de Tours. El milagro esperado se produjo, resultando en la conversión oficial del reino suevo al catolicismo niceno, abandonando el arrianismo compartido con los visigodos. Este cambio religioso tuvo profundas repercusiones políticas, estrechando los lazos entre la monarquía sueva y la población hispano-romana local, mayoritariamente católica. Bajo el reinado de Miro, 570-583, contemporáneo de Leovigildo, el 1200, reino suevo experimentó un modesto renacimiento cultural y religioso. Martín de Braga, obispo y erudito, lideró un proceso de cristianización que alcanzó incluso a las comunidades rurales más aisladas. Se construyeron iglesias, se fundaron monasterios y la corte real en Bracara Augusta, actual Braga, desarrolló un refinamiento cultural que contrastaba con su limitado poderío militar. Este florecimiento cultural, sin embargo, ocultaba una debilidad estratégica fundamental. El reino suevo, con recursos limitados y rodeado por territorios visigodos o independientes hostiles, estaba mal preparado para resistir una ofensiva a gran escala. Entre los dominios consolidados del reino visigodo al sur y el reino suevo al noroeste, se extendía una franja territorial difusa, un mosaico de comunidades semiautónomas, cuya situación legal resultaba ambigua incluso para los contemporáneos. Estas tierras de nadie representaban tanto un desafío como una oportunidad para los planes unificadores de Leovigildo. ¿Quiénes controlaban estos territorios? Las fuentes históricas mencionan a varios pueblos, cuyos nombres resultan enigmáticos incluso para los historiadores actuales. Los runcones, posiblemente ubicados en la zona de los Montes de Toledo, mantenían un estilo de vida seminómada, basado en la ganadería trashumante. Los sapos, mencionados brevemente en las crónicas de Juan de Víclaro, ocupaban aparentemente zonas montañosas del sistema central. Los más conocidos y temidos eran sin duda los cántabros, habitantes de las escarpadas montañas del norte, famosos por su feroz resistencia primero a los romanos y después a cualquier intento de dominación externa. La organización política de estas comunidades variaba considerablemente. Algunas, como los cántabros, mantenían instituciones que combinaban tradiciones indígenas prerromanas con adaptaciones de la administración imperial. El llamado Senado de Cantabria, mencionado en documentos de la época, sugiere la existencia de consejos de ancianos o notables que tomaban decisiones colectivas. Otras comunidades se organizaban en torno a líderes carismáticos, a menudo grandes propietarios rurales que ejercían funciones de protección militar a cambio de lealtad personal,
La economía de estas regiones se basaba fundamentalmente en la autosuficiencia. La agricultura de subsistencia en los valles fértiles se complementaba con ganadería extensiva en las zonas altas. El control de los pasos montañosos permitía a algunas comunidades cobrar peajes a los mercaderes que se aventuraban por estas rutas, mientras que otras practicaban ocasionalmente razias contra asentamientos más ricos en los llanos. Esta precaria situación económica, sin embargo, también significaba que estos pueblos no disponían de los recursos necesarios para mantener ejércitos permanentes capaces de enfrentarse a una fuerza organizada como la visigoda. Para Leovigildo, estos territorios representaban una amenaza constante a la seguridad interior del reino. Las incursiones ocasionales desde las montañas perturbaban el comercio y la agricultura en las zonas bajo control visigodo. Más peligrosa aún era la posibilidad de que estas regiones sirvieran como bases de operaciones para enemigos externos, particularmente para los francos, siempre interesados en debilitar a los visigodos. Por otro lado, la incorporación de estos territorios prometía no solo seguridad estratégica, sino también acceso a recursos mineros y forestales considerables. La diversidad cultural de estas regiones añadía otra capa de complejidad al desafío. Mientras algunas zonas habían experimentado una romanización profunda, otras habían preservado lenguas y costumbres prerromanas con mínimas influencias externas. Esta heterogeneidad cultural dificultaría la imposición de un modelo administrativo uniforme, requiriendo soluciones adaptadas a cada realidad local. Una prueba más para la flexibilidad política de Leovigildo. ¿Cómo pudo un solo hombre transformar un reino fragmentado en una potencia unificada? Entre los años 573 y 576, Leovigildo emprendió una serie de campañas militares hacia el norte de la península, que cambiarían para siempre el mapa político de Hispania. Con la determinación de un estratega y la visión de un estadista, el monarca visigodo avanzó sistemáticamente, sometiendo a pueblos que durante décadas habían resistido cualquier forma de gobierno centralizado. La primera gran victoria llegó en el año 573, cuando las tropas visigodas marcharon sobre Savaria. Esta región, cuya ubicación exacta sigue siendo objeto de debate entre los historiadores, posiblemente se encontraba en la actual La Rioja o en el sur de Navarra. Los habitantes de Savaria habían mantenido una autonomía de facto desde la caída del Imperio Romano, aprovechando su posición geográfica entre montañas para resistir cualquier intento de dominación externa. Sin embargo, la maquinaria militar de Leovigildo, bien entrenada y mejor liderada, logró lo que parecía imposible: someter a estos pueblos montañeses que se consideraban inexpugnables. El año 574 marcó uno de los momentos más significativos de esta marcha hacia el norte, la campaña contra Cantabria. Esta región, gobernada por un peculiar Senado de Cantabria, una institución que reflejaba la persistencia de estructuras romanas entre la población hispano-romana local, representaba un desafío considerable. Sus habitantes, conocidos por su ferocidad y su profundo conocimiento del terreno montañoso, habían resistido incluso a los romanos en su época de máximo esplendor. Leovigildo, consciente de que la confrontación directa en un territorio tan adverso podría resultar catastrófica, combinó la diplomacia con demostraciones de fuerza, dividiendo a las élites locales antes de lanzar el ataque definitivo. Las crónicas de Juan de Viclaro nos hablan de una victoria contundente que culminó con la ocupación de Amaya, la principal fortaleza cántabra, y el desmantelamiento del Senado local. En 575, la atención del monarca visigodo se dirigió hacia los montes aregenses,
posiblemente ubicados en la actual Asturias occidental o en la zona limítrofe entre Galicia y Portugal. Allí, un señor local llamado Aspidio había establecido un pequeño principado independiente aprovechando el vacío de poder existente. Las fuentes nos hablan de una campaña relámpago en la que Leovigildo, utilizando tácticas de guerra de montaña aprendidas en campañas anteriores, logró capturar no solo al caudillo local, sino también a su familia y sus tesoros. Este golpe maestro tuvo un efecto demostrativo crucial. Demostró que ningún rincón de la península, por remoto que fuera, quedaba fuera del alcance de la espada visigoda. La culminación de esta serie de campañas septentrionales llegó en 576, cuando Leovigildo dirigió sus ejércitos contra el reino suevo de Galaecia. A diferencia de las campañas anteriores, esta no buscaba la anexión directa del territorio, sino imponer una relación de vasallaje que preparara el terreno para la eventual absorción del reino. El rey suevo Miro, comprendiendo la desventaja militar en la que se encontraba, accedió a firmar un tratado de paz en términos claramente favorables a los visigodos. Este acuerdo estableció una relación de subordinación que limitaba severamente la autonomía política de los suevos y los convertía, de facto, en un estado satélite de Toledo. La brillante estrategia de Leovigildo quedaba así completada. En apenas 4 años había transformado el norte peninsular, convirtiendo una región de pueblos independientes en provincias leales o estados vasallos del reino visigodo. ¿Qué secretos guardaba la misteriosa región de Oróspeda, el último territorio independiente que desafiaba el dominio visigodo en el sur peninsular? Ubicada en las montañosas tierras que hoy conforman parte de Jaén, Granada y Albacete, Oróspeda representaba un enigma para historiadores y un desafío para Leovigildo. Esta región agreste, cuyo nombre deriva posiblemente de Orospeda, montaña dorada, constituía una especie de isla de autonomía, enclavada estratégicamente entre los territorios ya dominados por los visigodos y las posesiones bizantinas en el litoral mediterráneo. La importancia de Oróspeda trascendía su mero valor territorial. Sus espesos bosques proporcionaban madera esencial para la construcción naval. Sus minas albergaban metales preciosos que alimentaban las secas monetarias, y sus pasos de montaña controlaban rutas comerciales vitales entre el interior peninsular y las costas mediterráneas. Más importante aún, mientras Oróspeda permaneciera independiente, existía una brecha en la estrategia de contención contra los bizantinos, permitiendo potenciales alianzas entre estos y cualquier fuerza que quisiera desafiar la autoridad visigoda. Para Leovigildo, completar el dominio sobre el sur peninsular no era una cuestión de prestigio, sino una necesidad estratégica urgente. A diferencia de otras regiones periféricas, Oróspeda no estaba gobernada por señores germánicos o tribus autóctonas, sino por una particular aristocracia hispano-romana que había mantenido vivas muchas de las tradiciones administrativas del antiguo imperio. Estos potentados locales, educados en la tradición clásica pero pragmáticos en su política, habían conseguido mantener su autonomía jugando hábilmente con las divisiones entre visigodos y bizantinos. Sus ciudades fortificadas, muchas de 1900, ellas asentadas sobre antiguos municipios romanos, controlaban los valles y pasos de montaña con una eficacia que había disuadido intentos anteriores de conquista. Sin embargo, el año 577 marcaría el fin de esta precaria independencia. La campaña de Leovigildo contra Oróspeda en el año 577 representa quizás uno de los ejemplos más brillantes de su genio militar. Aprovechando la experiencia acumulada en las guerras del norte,
El monarca visigodo diseñó una operación que combinaba movimientos envolventes desde múltiples direcciones, utilizando la caballería pesada visigoda para controlar rápidamente los valles y forzando a los defensores a retirarse a posiciones elevadas, donde, aislados y sin posibilidad de recibir suministros, acabarían rindiéndose. Las crónicas de la época mencionan la captura de varias ciudades y fortalezas, aunque desafortunadamente no nos han llegado detalles sobre batallas específicas. Lo que sí sabemos es que la campaña fue rápida y decisiva, culminando con la plena incorporación de Oróspeda al reino visigodo antes de finalizar el año. Las consecuencias de esta conquista fueron profundas y multifacéticas. Desde el punto de vista económico, Leovigildo incorporó a sus dominios importantes recursos minerales y forestales que fortalecieron la economía del reino. Estratégicamente, estableció una frontera continua con las posesiones bizantinas, eliminando la amenazante cuña que Oróspeda representaba entre los territorios visigodos. Políticamente, la integración de las élites hispano-romanas locales en la administración visigoda, muchos de ellos manteniendo posiciones de poder bajo el nuevo régimen, fortaleció el modelo de fusión cultural que Leovigildo promovía. Pero quizás el significado más profundo de esta conquista fue simbólico. Por primera vez, desde la caída del Imperio Romano, toda la mitad sur de la península quedaba unificada bajo un único gobierno, con la sola excepción de la estrecha franja costera controlada por Bizancio. La pacificación de Oróspeda, sin embargo, no sería completa hasta el año siguiente. Durante el invierno de 577-578, una revuelta estalló en las regiones montañosas más inaccesibles, probablemente liderada por elementos de la población rural que rechazaban la imposición del sistema tributario visigodo. Leovigildo, que ya se había retirado a Toledo, se vio obligado a organizar una segunda campaña para sofocar esta rebelión. Con la eficiencia que le caracterizaba, movilizó rápidamente sus fuerzas y aplastó a los rebeldes en una serie de operaciones que, según Juan de Viclaro, concluyeron con la recuperación del control total de la región. Esta rápida y contundente respuesta envió un mensaje claro a todo el reino. La autoridad de Toledo no podía ser desafiada y cualquier intento de rebelión sería implacablemente reprimido. Con esta demostración de poder, Leovigildo consolidaba definitivamente su dominio sobre el último bastión independiente del sur peninsular, completando así una fase crucial en su proyecto de unificación de Hispania. ¿Cómo transformar un cargo electivo en una institución hereditaria capaz de garantizar la estabilidad y continuidad del Estado? Este fue el desafío que Leovigildo enfrentó al reformar profundamente la institución monárquica visigoda, convirtiendo lo que originalmente era poco más que la jefatura de una confederación tribal en una verdadera monarquía territorial a la manera bizantina. La transformación, iniciada en 573 y desarrollada durante toda la década siguiente, constituyó una auténtica revolución política que sentaría las bases institucionales del reino hispano-visigodo. La tradición germánica contemplaba al rey primordialmente como un jefe militar, Tiudans, elegido por la asamblea de guerreros libres para liderar al pueblo en tiempos de guerra. Esta concepción, funcional para sociedades nómadas o seminómadas, resultaba inadecuada para gobernar un territorio extenso y sedentario como la Hispania del siglo VI. Leovigildo comprendió que para consolidar las conquistas territoriales y establecer un estado duradero, necesitaba institucionalizar el poder monárquico, haciéndolo independiente de los vaivenes de la política tribal. La medida más directa en esta dirección fue la asociación al trono de sus dos hijos, Hermenegildo y Recaredo,
como cogobernantes en 573. Este acto no solo designaba claramente a sus sucesores, contraviniendo el principio electivo tradicional, sino que también dividía funcionalmente el reino. Mientras Leovigildo se ocupaba de las campañas militares, sus hijos administraban provincias específicas, adquiriendo experiencia de gobierno. Paralelamente a esta reforma dinástica, Leovigildo adoptó deliberadamente elementos del ceremonial imperial bizantino, creando una liturgia del poder que elevaba la figura real a una dimensión casi sagrada. Las crónicas de Juan de Viclaro nos informan que fue el primer monarca visigodo en utilizar vestiduras regales distintivas, sentarse en un trono elevado durante las audiencias públicas y emplear un protocolo cortesano riguroso. La iconografía de las monedas acuñadas durante su reinado confirma esta transformación simbólica. Leovigildo aparece representado con diadema y manto imperial, emulando conscientemente a los emperadores bizantinos. Esta apropiación de símbolos imperiales no era mera vanidad, sino una estrategia deliberada para legitimar su autoridad tanto ante la población hispanorromana, acostumbrada a la pompa imperial, como ante la nobleza goda, a quien se presentaba una nueva concepción del poder real. La centralización administrativa constituyó otro pilar fundamental de la nueva monarquía. Tradicionalmente, los nobles godos habían ejercido un poder casi autónomo en sus respectivos territorios, limitando severamente la autoridad efectiva del monarca. Leovigildo contrarrestó esta tendencia centrífuga mediante la creación de una burocracia centralizada, la designación directa de gobernadores provinciales leales a la corona y el establecimiento de un sistema fiscal eficiente que canalizaba recursos hacia el tesoro real. La fundación de ciudades como Recópolis, nombrada en honor a su hijo y planificada como centro administrativo, ejemplifica esta política centralizadora, creando núcleos de poder real en regiones estratégicas. Este fortalecimiento del poder central, inspirado en modelos bizantinos pero adaptado a la realidad hispana, contrastaba marcadamente con la evolución contemporánea del reino franco, donde la autoridad real se diluía progresivamente en favor de la aristocracia territorial. La reacción de la nobleza goda ante estas reformas no fue uniforme. Un sector tradicionalista percibió la centralización y la adopción de costumbres romanas como una amenaza a los privilegios aristocráticos y a la identidad visigoda. Estas tensiones subyacentes emergerían violentamente durante la rebelión de Hermenegildo, cuando parte de la nobleza se alineó con el príncipe rebelde, no tanto por simpatías religiosas hacia el catolicismo, sino como reacción contra el modelo político autoritario promovido por Leovigildo. Sin embargo, otra facción de la aristocracia, particularmente aquellos nobles que habían prosperado durante las campañas de conquista y ocupaban ahora cargos en la administración central, apoyó decididamente al monarca, viendo en el nuevo sistema una oportunidad para consolidar su propia posición. Esta división interna de la élite goda permitió a Leovigildo maniobrar políticamente, jugando unos nobles contra otros, mientras fortalecía gradualmente las prerrogativas reales. El legado institucional de estas reformas trascendería ampliamente el reinado de Leovigildo. La monarquía hereditaria de facto, aunque formalmente electiva, la sacralización de la figura real, la centralización administrativa y la adopción de un ceremonial cortesano elaborado definirían la institución monárquica visigoda hasta la caída del reino en 711. Más significativo aún, este modelo político sobreviviría al colapso del reino visigodo, influyendo profundamente en la concepción de la realeza en los reinos cristianos medievales de la península. Cuando, siglos después,
Monarcas como Alfonso X el Sabio de Castilla o Pedro IV, el Ceremonioso de Aragón, desarrollaron teorías elaboradas sobre el poder real. Muchos de los conceptos que articularon tenían sus raíces en la revolución institucional, iniciada por aquel rey guerrero que, entre campaña y campaña, había transformado para siempre la naturaleza del poder político en Hispania. ¿Qué mejor manera de celebrar el poder recién consolidado que fundando una ciudad desde cero? En el año 578, coincidiendo con la pausa en las campañas militares, Leovigildo emprendió uno de los proyectos más ambiciosos y simbólicos de su reinado: la fundación de Recópolis, la primera ciudad creada ex novo por los visigodos en Hispania. Ubicada estratégicamente en un alto sobre el río Tajo, en la actual provincia de Guadalajara, la nueva urbe fue concebida como una manifestación física del poder real, un símbolo de la nueva monarquía y un homenaje tangible al príncipe Recaredo, en cuyo honor fue nombrada. La decisión de fundar una ciudad completamente nueva resultaba excepcional en la Europa posromana, donde la tendencia generalizada era la reutilización y adaptación de núcleos urbanos existentes. Este acto fundacional conectaba simbólicamente a Leovigildo con los emperadores romanos, quienes tradicionalmente habían creado ciudades como demostración de su poder y para conmemorar acontecimientos significativos. La ubicación escogida, en un punto elevado sobre el Valle del Tajo, combinaba consideraciones estratégicas, control de rutas comerciales y defensibilidad natural con criterios simbólicos. La nueva ciudad se alzaba literalmente sobre el paisaje, visible desde grandes distancias como un recordatorio permanente de la autoridad visigoda sobre el territorio. El diseño urbanístico de Recópolis, revelado por las excavaciones arqueológicas realizadas desde finales del siglo XX, muestra una planificación meticulosa que combinaba tradiciones romanas con innovaciones visigodas e influencias bizantinas. La ciudad se organizaba alrededor de un eje principal que conectaba la puerta monumental con el área palatina, reproduciendo a menor escala el esquema urbanístico de Constantinopla. El conjunto palatino, situado en la parte más elevada del recinto, incluía el Palacio Real propiamente dicho, una iglesia palatina de planta basilical y varios edificios administrativos, formando un verdadero acrópolis del poder. Este complejo no era simplemente una residencia real, sino el centro neurálgico de un sistema administrativo regional, desde donde se controlaba la recaudación fiscal y se coordinaba la defensa del territorio circundante. La influencia bizantina resulta evidente tanto en elementos arquitectónicos específicos, como los capiteles de los edificios principales, como en la concepción general del espacio urbano como manifestación del poder imperial. Las excavaciones arqueológicas han revelado que Recópolis fue mucho más que un proyecto simbólico. Constituyó un auténtico centro económico regional con una actividad productiva diversificada. Los arqueólogos han documentado talleres artesanales dedicados a la producción de vidrio, orfebrería y objetos de bronce, algunos de ellos posiblemente vinculados directamente a la corte. Particularmente significativo es el hallazgo de un barrio comercial con tiendas alineadas a lo largo de la vía principal, sugiriendo una planificación urbana que integraba deliberadamente la actividad mercantil. La numismática confirma la importancia económica de la ciudad. Recópolis contó con una ceca propia que acuñó moneda con la efigie de Leovigildo, distribuyendo así la imagen real junto con el medio de pago oficial por todo el territorio. Este dinamismo económico refleja la visión de Leovigildo para su fundación, no una simple ciudad-palacio aislada, sino un núcleo urbano funcional que integraba administración, producción y comercio. El significado simbólico de Recópolis trascendía su función administrativa y económica inmediata.
En un nivel superficial, la ciudad honraba al príncipe heredero, cuyo nombre quedaba literalmente inscrito en el paisaje hispano. En un sentido más profundo, representaba la materialización arquitectónica de la nueva concepción del poder real que Leovigildo estaba forjando, centralizado, territorial y de inspiración bizantina, alejado del modelo tribal germánico tradicional. Fundada por decreto real, planificada según criterios imperiales y construida con recursos del tesoro central, Recópolis encarnaba la noción de un Estado que emanaba directamente de la voluntad del monarca, no de pactos tribales o acuerdos aristocráticos. ¿Qué impulsa a un hijo a rebelarse contra el padre que lo ha preparado para sucederlo? Hacia 579, cuando Leovigildo parecía haber alcanzado la cúspide de su poder, se gestaba silenciosamente un conflicto que sacudiría los cimientos mismos del reino visigodo. El protagonista de este drama familiar y político sería Hermenegildo, su primogénito, a quien el monarca había designado como gobernador de la provincia más rica y estratégica del reino, la Bética, con capital en Hispalis, Sevilla. La decisión de enviar a Hermenegildo a gobernar la Bética no fue casual. Representaba una apuesta estratégica cuidadosamente calculada. La provincia meridional, con sus ricas ciudades, fértiles campos y puertos, activos, constituía el corazón económico del reino visigodo. Su capital, Hispalis, era la segunda ciudad más importante después de Toledo, un centro cosmopolita donde la aristocracia hispano-romana mantenía viva la antigua tradición urbana mediterránea. Al designar a su primogénito como gobernador de esta provincia crucial, Leovigildo buscaba un triple objetivo: proporcionar a su heredero experiencia administrativa en un entorno complejo, asegurar el control directo de la familia real sobre la región más próspera y presentar al futuro rey ante la influyente élite hispano-romana bética. El joven príncipe llegó a Hispalis acompañado de su esposa, Ingunda, una princesa franca de la dinastía merovingia. Este matrimonio, arreglado por Leovigildo como parte de su estrategia diplomática para neutralizar la amenaza franca en el norte, había introducido un elemento potencialmente perturbador en la corte visigoda. Ingunda era católica fervorosa, mientras que la familia real visigoda profesaba oficialmente el arrianismo, la variante del cristianismo predominante entre los pueblos germánicos. Las tensiones religiosas se manifestaron incluso antes de la partida hacia Hispalis, con enfrentamientos documentados entre Ingunda y Goswinta, la esposa de Leovigildo y abuela política de la joven princesa, quien habría intentado, según las crónicas, forzar la conversión de la princesa franca al arrianismo mediante métodos violentos. La llegada de la pareja real a Hispalis coincidió con un momento particularmente delicado en la vida religiosa de la Bética. La provincia contaba con una población mayoritariamente católica y un poderoso episcopado encabezado por figuras como Leandro de Sevilla, intelectual brillante formado en la tradición patrística y defensor acérrimo de la ortodoxia nicena. El contraste entre el gobernador arriano y sus súbditos católicos creó un ambiente propicio para tensiones religiosas que pronto trascenderían al ámbito político. Las crónicas contemporáneas, aunque parciales por su origen católico, sugieren que Hermenegildo experimentó un periodo de intensas dudas espirituales, influenciado tanto por su esposa como por el entorno intelectual hispano-romano que lo rodeaba en Hispalis. Los primeros signos de conflicto surgieron poco después del establecimiento de la corte principesca en Sevilla. Testigos de la época describen una creciente distancia entre Hermenegildo y los representantes oficiales del arrianismo en la ciudad.
mientras se intensificaban sus contactos con el círculo intelectual católico liderado por Leandro. Paralelamente, el joven gobernador comenzó a adoptar una política administrativa cada vez más independiente, favoreciendo a la aristocracia local hispano-romana en detrimento de los intereses directos de Toledo. Estos movimientos, inicialmente percibidos como simples ajustes administrativos locales, adquirirían retrospectivamente un significado más profundo, revelándose como los primeros pasos hacia una ruptura que nadie, quizás ni siquiera el propio Hermenegildo, podía prever en aquellos momentos. El drama que se gestaba silenciosamente en Hispalis, entre los muros del palacio provincial y las naves de las basílicas sevillanas, acabaría estallando en una confrontación abierta que pondría a prueba no solo las habilidades militares y políticas de Leovigildo, sino también sus sentimientos como padre. La relación entre el rey guerrero y su primogénito, antes basada en la confianza que había llevado a Leovigildo a entregarle el gobierno de la provincia más valiosa del reino, se transformaría en un conflicto que las crónicas medievales elevarían a la categoría de tragedia, dividiendo a la familia real, al reino y dejando una huella indeleble en la memoria histórica de la Hispania visigoda. ¿Puede un hijo convertirse en el mayor enemigo de su padre? En la primavera del año 580, lo que había comenzado como un conflicto religioso familiar dio un giro dramático hacia la confrontación política abierta. Hermenegildo, amparado en su posición como gobernador de la Bética y apoyado por sectores significativos de la aristocracia hispano-romana, proclamó su independencia de Toledo, desafiando directamente la autoridad de su padre y soberano. Este acto de rebeldía abierta no fue una decisión impulsiva, sino el resultado de una cuidadosa preparación. Las crónicas contemporáneas sugieren que, durante meses, Hermenegildo había estado tejiendo una red de alianzas tanto internas como externas. Dentro de la provincia, aseguró el apoyo de las principales ciudades béticas, Hispalis, Córdoba e Itálica, donde la población mayoritariamente católica e hispano-romana veía con buenos ojos a un gobernante convertido a su fe y sensible a sus intereses. La aristocracia local, tradicionalmente recelosa del centralismo toledano, encontró en el príncipe rebelde un candidato ideal para sus aspiraciones autonomistas. El factor religioso actuó como catalizador y elemento unificador, proporcionando una justificación ideológica que trascendía los intereses particulares, la defensa de la verdadera fe frente a la herejía arriana. La dimensión internacional de la rebelión reveló la sofisticación política de Hermenegildo y sus asesores, particularmente el obispo Leandro, quien viajó personalmente a Constantinopla como embajador del príncipe. La alianza con el Imperio Bizantino, que mantenía posesiones en el sur peninsular, proporcionaba al rebelde respaldo militar, legitimidad internacional y potencialmente recursos financieros. Simultáneamente, se establecieron contactos con el reino suevo de Gallaesia, recientemente convertido al catolicismo, y con algunos reinos francos, aprovechando los vínculos familiares de Ingunda. Esta red de apoyos externos transformaba lo que podría haber sido una revuelta provincial localizada en un conflicto internacional que amenazaba los fundamentos mismos del proyecto unificador de Leovigildo. La formalización de la ruptura con Toledo incluyó elementos simbólicos de gran relevancia política. Hermenegildo adoptó el nombre de Juan al convertirse al catolicismo, estableciendo una conexión simbólica con Juan Bautista y presentándose como heraldo de una nueva era para Hispania. Más provocativamente aún, acuñó moneda propia con 1900, la leyenda Rex de Ovita,
El rey debe su vida a Dios, una declaración de independencia monetaria y una afirmación teológica que contrastaba con las acuñaciones oficiales toledanas. Algunos ejemplares conservados incluyen el título Rex, junto al busto del príncipe, lo que equivalía a una declaración formal de realeza paralela, un desafío directo a la autoridad única de Leovigildo como monarca visigodo. La adhesión de ciudades clave como Córdoba, Sevilla y Mérida a la causa rebelde otorgó a Hermenegildo control sobre un territorio extenso y económicamente próspero. Córdoba, antigua capital de la Bética romana, aportaba prestigio histórico y una posición estratégica controlando el valle del Guadalquivir. Sevilla, con su puerto fluvial, garantizaba la comunicación con el Mediterráneo y potenciales aliados externos. Mérida, capital de la Lusitania, extendía la influencia rebelde hacia el oeste, amenazando con dividir el reino en dos mitades incomunicadas. Este control territorial, unido a las alianzas internacionales, convirtió lo que inicialmente podría haber sido una revuelta sofocable en un desafío existencial para el reinado de Leovigildo y su proyecto de unificación peninsular. La reacción inicial del monarca visigodo combinó la contención militar con intentos de reconciliación. Las fuentes sugieren que Leovigildo, quizás influido por sentimientos paternales o por cálculo estratégico, procuró inicialmente evitar el enfrentamiento directo, enviando emisarios para negociar con su hijo. Estas tentativas diplomáticas, sin embargo, fracasaron ante la determinación de Hermenegildo, posiblemente alentado por sus aliados externos, quienes veían en el conflicto una oportunidad para debilitar el creciente poder visigodo en la península. La guerra civil resultaba ya inevitable, enfrentando no solo a padre e hijo, sino a dos visiones contrapuestas del futuro de Hispania: la unificación bajo un estado centralizado arriano, promovida por Leovigildo, frente al modelo descentralizado y católico defendido por Hermenegildo y sus partidarios hispano-romanos. El escenario estaba preparado para un conflicto que pondría a prueba no solo las capacidades militares del veterano monarca, sino también su resolución para anteponer la razón de Estado a los vínculos familiares. ¿Cómo se enfrenta un padre a la dolorosa tarea de combatir a su propio hijo? En 582, con la amenaza vascona contenida, Leovigildo pudo finalmente volcar todas sus energías en sofocar la rebelión de Hermenegildo. El primer objetivo era claro: recuperar Mérida, la antigua capital romana de Lusitania y una de las ciudades más importantes que habían caído bajo el control del rebelde. La campaña comenzó en la primavera de 582. El ejército real, comandado personalmente por Leovigildo, marchó hacia Mérida con determinación implacable. La ciudad, a pesar de sus imponentes murallas romanas, no pudo resistir mucho tiempo ante la maquinaria de asedio visigoda. Tras un breve sitio, Mérida volvió a manos del legítimo rey, asestando un duro golpe a la causa rebelde. Este triunfo no solo privaba a Hermenegildo de una plaza fuerte crucial, sino que también enviaba un mensaje claro a otras ciudades que contemplaban unirse a la rebelión. El poder del rey legítimo era incontenible. Con Mérida asegurada, Leovigildo dirigió su mirada hacia el verdadero corazón de la rebelión, Sevilla, Hispalis, donde Hermenegildo había establecido su corte. La antigua ciudad bética, asentada a orillas del Guadalquivir, era uno de los centros comerciales más prósperos de la península y la sede del influyente obispo Leandro, principal apoyo religioso de Hermenegildo. Su recuperación no solo sería un golpe estratégico decisivo, sino también un poderoso símbolo de la restauración de la autoridad real. La marcha hacia Sevilla no fue incontestada.
Consciente de la amenaza que se cernía sobre su principal bastión, Hermenegildo había forjado una alianza con el rey Suevo Miro, quien acudió en su auxilio con un nutrido ejército. Ambas fuerzas se encontraron cerca de Osset, actual San Juan de Aznalfarache, a las puertas de Sevilla. La batalla que siguió demostró la superioridad táctica del ejército de Leovigildo, curtido en numerosas campañas. Las tropas suevas, a pesar de su valor, fueron derrotadas contundentemente, y el propio rey Miro resultó gravemente herido, falleciendo poco después al regresar a su reino. Con el camino despejado, Leovigildo estableció un meticuloso cerco terrestre alrededor de Sevilla, complementado con un bloqueo naval del Guadalquivir que cortaba el suministro de víveres y refuerzos a la ciudad. Las semanas se convirtieron en meses, mientras el hambre y la desesperación crecían dentro de las murallas hispalenses. La gran ciudad que había sido el símbolo del poder de Hermenegildo comenzaba a tambalearse, y el joven rebelde comprendió que no podría resistir indefinidamente en aquella ratonera dorada. ¿Qué precio tiene la traición cuando el traidor es tu propio hijo? A principios de 583, tras meses de asedio, la situación en Sevilla se había vuelto insostenible. Hermenegildo, comprendiendo que la caída de la ciudad era inminente, tomó una decisión desesperada: escapar con un pequeño grupo de leales hacia Córdoba, otra plaza fuerte que aún permanecía bajo su control. Bajo el manto de la noche, el príncipe rebelde logró romper el cerco y huir hacia el este, dejando Sevilla a su suerte. La antigua capital de la Bética no tardó en rendirse ante Leovigildo. El rey entró triunfante en la ciudad, pero su victoria estaba incompleta mientras su hijo siguiera en libertad. Sin perder tiempo, reorganizó sus fuerzas y marchó sobre Córdoba, determinado a poner fin a la rebelión de una vez por todas. Para Hermenegildo, la situación era cada vez más desesperada. Sus aliados locales comenzaban a abandonarlo, y sus supuestos amigos extranjeros demostraron la fragilidad de sus promesas. El golpe más duro vino de donde menos se esperaba. Los bizantinos, que habían apoyado nominalmente a Hermenegildo por su conversión al catolicismo, revelaron la verdadera naturaleza de su diplomacia. Cuando Leovigildo ofreció la extraordinaria suma de 30.000 sólidos de oro, una fortuna equivalente a varios años de ingresos fiscales, a cambio de que no intervinieran, el gobernador imperial aceptó sin dudar, traicionando su alianza con el rebelde. Para Hermenegildo fue una amarga lección sobre las realidades de la política internacional. Los imperios no tienen amigos, solo intereses. Acorralado en Córdoba, abandonado por sus aliados y con un ejército cada vez más mermado, Hermenegildo buscó refugio en una iglesia, esperando que la santidad del lugar le proporcionara la protección que las armas ya no podían ofrecerle. Allí, su hermano menor Recaredo, enviado por Leovigildo, intentó una última reconciliación. Con lágrimas en los ojos, el joven príncipe suplicó a su hermano que depusiera las armas y regresara al redil familiar, prometiéndole el perdón paterno. Pero el orgullo, el miedo o la convicción religiosa impidieron que Hermenegildo aceptara. Finalmente, las tropas reales tomaron Córdoba por asalto. Hermenegildo fue capturado y llevado ante su padre, no como príncipe, sino como prisionero. Leovigildo, combinando la clemencia paterna con la firmeza real, no lo ejecutó de inmediato como la ley exigía para los rebeldes, sino que lo desterró a Valencia, donde fue despojado de sus insignias reales, pero tratado con la dignidad que correspondía a su nacimiento. Su esposa Ingunda y su pequeño hijo Atanagildo, mientras tanto, habían buscado refugio entre los bizantinos, quienes los enviaron a Constantinopla como valiosos peones diplomáticos.
Trágicamente, Ingunda falleció durante el viaje, y el pequeño Atanagildo desapareció en las brumas de la historia, probablemente criado como rehén de honor en la corte imperial. El final de Hermenegildo llegó en 585, en circunstancias que aún hoy generan debate entre los historiadores. Trasladado a Tarragona, quizás por temor a nuevos intentos de rebelión, el príncipe fue asesinado por un oficial llamado Cisberto. Las fuentes católicas posteriores afirmarían que murió como mártir, negándose a recibir la comunión de manos de un obispo arriano durante la Pascua. Las fuentes arrianas, por su parte, hablarían de un intento de fuga frustrado. La verdad, como tantas veces en la historia, probablemente contenga elementos de ambas versiones. Lo que es indudable es que la muerte de Hermenegildo, lejos de resolver el conflicto religioso del reino, lo intensificó. Los católicos encontraron en él un mártir, mientras que los arrianos vieron justificada la dureza contra quienes amenazaban la unidad del Estado por motivos religiosos. Leovigildo, el padre que había perdido a un hijo y el rey que había sofocado una rebelión, debió enfrentar la amarga realidad de que su victoria militar no había resuelto el verdadero problema que dividía su reino, la fractura religiosa entre arrianos y católicos, un desafío que marcaría los últimos años de su reinado.